Yo yo tengo esta ecuación. X cuadrado más y cuadrado menos 6x más 2y más 2. Si yo quiero poder dibujar esta circunferencia, necesito llevarlo a su forma punto radio y así identificar cuál es el centro y cuál es el radio. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? El método que hemos visto es completar cuadrados. Junto los y's y empiezo a completar cuadrados. Acá yo me voy a inventar un número. ¿Qué número te vas a inventar, Iván o Wendy? ¿Cómo se hace el método de completar cuadrados? Iván o Wendy, ninguno está en clases. Bueno, si ninguno está en clases, coloquen cámara, si es que están en clases, y si no, los voy a colocar en la sala de espera. ¿Ok? Iván y Wendy. Nicolás, ¿cómo se completa cuadrados? Hay que poner un número que iguale a cero. Y hay que ponerlo en, bueno, no a cero, que iguale a ese número, a menos 6x. Entonces aquí sería más 6x o más 6, y después habría que poner menos 6 Ya. para Entonces, que sea igual a hay cero. una pequeña corrección. Este de acá lo dividimos a la mitad. La mitad de 6 es 3. Colocamos ese número al cuadrado. ¿Ok? Para que no se afecte la igualdad, este 3 al cuadrado lo resto acá. Esto de acá lo divido a la mitad, dividido de 2 es 1, pongo 1 al cuadrado. Para que no se afecte la igualdad, acá coloco el mismo número con negativo. Ahora, esto de acá es un triángulo cuadrado perfecto. Va a ser x menos este número de acá, 3, todo al cuadrado, verifico. Primero al cuadrado, segundo al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, 6x. Todo está en orden. Hago lo mismo acá, y más 1 al cuadrado. Y hago esta suma. 9 más 1, 10, menos 10, más 2, menos 8, pasa al otro lado como 8. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo esto, puedo decir cuál es el centro y cuál es el radio. ¿Cuál es el centro y cuál es el radio, Joshua? Eh, el centro es donde está la mitad, o sea, es básicamente el medio de una circunferencia, y el radio es la distancia entre el centro a uno de los extremos del círculo. Ok, está bien. Y para esta circunferencia, cuando tú tienes esto de acá, el centro va a ser este número que hay acá y este número que hay acá con signo cambiado. Entonces, concretamente es 3 menos 1. ¿Ya? Ese es el Ya. centro. Y el radio es esto, o esto lo que hay acá, va a ser el radio al cuadrado. Desde acá podemos sacar que el radio es raíz de 8. ¿Y cuánto es raíz de 8? Pues ayuda por favor, Joshua. ¿Cuánto te da? 2,8. Es más o menos 2,8. ¿Ok? Ahora, una vez que tengo esto, yo puedo entender lo que me dice el problema. Hago un diagrama. El diagrama, me hago unos ejes. Tac, tac. Tengo una circunferencia que tiene centro 3 menos 1. 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Entonces tiene este centro, acá más o menos. Tengo una circunferencia que tiene un radio de 2,8. Esto de acá mide 3.
2,8 es un poco más pequeño que 3. Entonces, por acá más o menos pasa, ¿no? Esto mide 3, pero el radio es 2,8, entonces 2,8 es esta distancia más o menos, ¿ya? Es un esquema aproximativo. Acá voy a poner 1, 2, 3. 2,8 para arriba va a ser casi en 2. Es más o menos por acá. Sí, claro, más o menos por acá. Por acá más o menos. Más o menos la circunferencia es de este estilo. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice el problema? El círculo tiene una cuerda, ¿ya? Cuerda AB que pasa por la línea y igual a 1. Dibujaremos y igual a 1. Adrián, ¿cómo dibujas la recta y igual a 1? No, no te escuchamos, Adrián, por si acaso. Está activado tu micrófono, pero no se te escucha. ¿Cómo dibujas la recta y igual a 1, Adrián? No te escuchamos todavía. Arregla tu micrófono para las siguientes preguntas. ¿Quién me dice cómo hago una recta y igual a 1? Cristian. Sería una línea horizontal en la coordenada 1 de Y. Exacto. ¿Ya? Entonces, una recta y igual a 1, como hemos visto en su momento, es una recta que va a tener todos los puntos, tiene la particular que Y es igual a 1. Entonces, este punto, su Y es 1, es 0, 1. Este de acá es 1, 1. Este de acá es 2, 1. Este de acá es 3, 1. 4, 1, etc. Todos los Y's son 1. Por lo tanto, es una recta horizontal. ¿Ok? Me dice que hay la cuerda AB. ¿Qué es la cuerda? La cuerda, ayer han visto en la lectura. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Han visto que la cuerda es un segmento, ¿ya? Que une dos puntos de una circunferencia. Esto de acá es una cuerda, ¿ya? Entonces, en este caso me dice que hay una cuerda que está en Y1. ¿De qué puntos me está hablando? ¿De qué cuerda me está hablando? Me está hablando, pues, de este punto, forman una cuerda, son dos puntos de la circunferencia. Entonces, cuando yo creo un segmento de esos puntos, eso es la cuerda. A esa cuerda la llamamos AB, por lo tanto, uno de ellos se llama A y uno de ellos se llama B. ¿Ok? Entonces, acá me dice palabras, tienen que llegar a interpretar qué significan esas palabras. ¿Ok? Entonces, tenemos la cuerda AB que está sobre la línea Y igual a 1 y obviamente, los dos puntos son parte de la circunferencia. Esa es definición de cuerda. Ahora, tengo un punto D, otro punto, que está en la circunferencia, es parte de la circunferencia, ¿ya? Y me dice que está abajo, ¿ya? Esto me dice que está abajo de la cuerda AB. De tal manera que ABD es un triángulo isósceles y con una línea de simetría en X igual a 3. Entonces, ¿qué es X igual a 3? X igual a 3 es una recta. ¿Cómo voy a dibujar esa recta? Adrián, ¿ya has solucionado tu micrófono? Adrián Sánchez. ¿Cómo dibujo una recta vertical? Una recta X igual a 3 es una recta vertical que pasa por 3. ¿Ya? Entonces yo tengo que X igual a 3 es una recta vertical
que pasa por 3. Cualquier punto de esta recta, su parte x es 3. ¿Ya? Por eso su ecuación es x igual a 3. Me dice que el punto D está en la circunferencia. Digamos que este es el punto D. Me dice que este triángulo ABD es isósceles, ¿no? Pero no ese es el punto. Tampoco es este. ¿Cuál es el punto? El punto D va a estar acá. ¿Por qué? Porque ahora sí veo claramente que ABD es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es que tiene dos lados iguales. Esos dos lados son iguales. Y aparte, también me dice que ese triángulo isósceles tiene una simetría con la recta x igual a 3. Entonces, la recta x igual a 3 es esta vertical. Y veo que el triángulo isósceles es simétrico respecto a esta recta. Vemos claramente que lo que hay acá a la izquierda se repite acá a la derecha. Hay una simetría. ¿Ya? Entonces, todo esto de acá, palabras, tenemos que poder interpretar de manera geométrica. ¿Ya? Hasta acá, ¿dudas o preguntas? Esta tal vez es la parte más complicada. ¿Ya? Y luego la pregunta es encontrar el área de este triángulo ABD. Entonces, este triángulo ABD es un triángulo y me pide cuál es el área. ¿Ya? El área de ABD es la pregunta. Tac, 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 tac. Ok, déjenme ver esto. Ok, tengo esto. Ok. Luego tengo esto. Y ya sería. O también esto y esto. Ya. Entonces, ¿cuál es el área de un triángulo? El área de un triángulo es base por altura. Base entre 2, ¿ya? Ese es el área. Entonces, ¿qué necesito? Necesito yo hallar esta distancia, que es la base, ¿ya? Que es la distancia entre dos puntos. Necesito hallar esta altura, h. Y para hallar h, ¿qué necesito? Pues necesito este punto D y este punto de acá, que lo voy a llamar F. ¿Ya? Entonces, en sí, necesito hallar A, B, F y D. Empecemos con AB. Empecemos con AB. ¿Cómo hallo A y B? ¿Qué es lo que han aprendido ayer? Levanten la mano para que dé puntos. ¿Cómo hallo A y B? Santiago. Era eso de la cuerda, ¿no ve? Que era, o sea, la, la perpendicular ahí corta exactamente igual, digamos, en dos partes iguales a la cuerda, creo que era. Ya. Sí, la perpendicular va a cortar en partes iguales en la cuerda. Eso vamos a utilizar. Pero antes de eso, yo quiero saber cuánto es A. A es un punto, algo en X, algo en Y. ¿Cómo hallamos eso? Te doy una pista, Santiago. Punto A, ¿qué tiene de especial? Es parte de la cuerda y esa cuerda se encuentra en esta recta Y igual a 1. Es decir, la recta Y igual a 1 y la circunferencia se cortan en A y se cortan en B. A y B es el punto de intersección entre la recta
y la circunferencia. Anotaremos eso. A, B son la intersección entre la recta horizontal y la circunferencia. ¿Cómo encuentras la intersección entre dos figuras? Circunferencia. Entre dos figuras, Santiago. Con sistemas. Con sistema. ¿Ok? Simplemente digo, ok, hago un sistema entre la recta horizontal y igual a 3 y la circunferencia. La circunferencia, voy a agarrar esta de acá, x cuadrado más y cuadrado menos 6x más 2y más 2. Y eso han hecho en la lectura de ayer. La intersección entre una recta y una circunferencia es cómo hallar la intersección entre una recta y una circunferencia. Se hace un sistema. Particularmente, este sistema es sencillo porque acá tengo ya algo sencillo. Reemplazo simplemente 1 en 2. ¿Qué vamos a tener? Si reemplazamos 1 en 2, x cuadrado más y, pero y es 3, menos 6x más 2y, pero y es 3, son 2 por 3, 6, más 2 es igual a 0. Acá se forma un sistema de ecuación, acá se forma una ecuación cuadrática, x cuadrado menos 6x, 9 más 6, 15, 15 más 2, 17, igual a 0, ¿ya? Y de acá hallamos cuánto vale AB. Un ratito acá. De acá hallamos cuánto vale A. Ya hacemos, resolvemos el sistema. Y tenemos, si no me equivoco, bueno, algo está mal acá, creo. Ah, está mal. Y Y es, es 1, profe. sí, gracias. Acá me equivocaba. Y es 1. X cuadrado más 1 al cuadrado menos 6x, 2 por 1, 2 por y, 2, x cuadrado menos 6x más 5. ¿Ya? Esto de acá lo puedo factorizar, x menos 5, x menos 1, ¿ya? Menos 5 por menos 1 es 5, menos 5 más menos 1 es menos 6, y de acá puedo hallar que x puede ser 5 o x puede ser 1. ¿Ya? Simplemente ecuaciones cuadráticas. O si tenemos una calculadora que no los haga, no los hace, o si tenemos una gráfica, un software que no los haga, no los hace también. O lo hacemos con la formulita. Inmediatamente no me olvido que y es 1. ¿Ok? No me olvido que cada uno tiene un y que es 1. ¿Cuáles son los puntos? Hay un punto que es 1, 1 y hay un punto que es 5, 1. ¿Cuál va a ser 1, 1? Pues este de acá. Y que lo veamos un poco gráficamente. ¿Cuál va a ser 5, 1? Pues va a ser este de acá. Este de acá es A, este de acá es B. Primera parte. ¿Ok? Segunda parte, ¿qué va a hacer? Va a ser encontrar D. ¿Ya? Y D es el mismo método. Tengo una circunferencia, tengo una recta vertical que se van a cruzar en estos dos puntos. Y el punto de abajo es el que me interesa. El punto de abajo es D. ¿Ya? Anotaremos eso. D es la intersección entre la recta vertical x igual a 3 y la circunferencia. ¿Cómo hago una intersección? Sistema de coordenadas, sistema de ecuaciones, x igual a 3, la circunferencia es la misma, x cuadrado más y cuadrado menos 6x más 2y más 2 es igual a 0 y resuelvo. ¿Qué hago? Reemplazo, ¿no? Reemplazando voy a tener 3 al cuadrado más y al cuadrado menos 6 por 3 menos 18 más 2y más 2 es igual a 0. De acá me va a quedar y cuadrado más 2y
es igual a 9 menos 18 menos 9. Menos 9 más 2, menos 7. Menos 7. Y de acá, finalmente, vamos a tener que D. Déjenme ver. Tac, 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 tac. Resolviendo esto con la fórmula, ¿ya? En calculadora, ustedes pueden comprobar. Me va a dar un Y1, que es menos 1 más 2 raíz de 2. Y un Y2 que va a ser menos 1 menos 2 raíz de 2. Pongámosle cifras, ¿ya? ¿Cuánto es menos 1 más 2 raíz de 2? Rápidamente, Wendy. ¿Cuánto te da menos 1 más 2 raíz de 2? ¿Y cuánto te da menos 1 menos 2 raíz de 2? Menos 1 raíz de 2 me da 0,4. 0,4 no creo. De nuevo, por favor. Menos 1 menos 2 por raíz de 2. Los demás igual, por favor, rápidamente. ¿Cuánto es arriba? ¿Cuánto es abajo? Menos 1, sino más grande que 1 tiene que dar. Vamos, chicos, ¿cuánto les da? Uno me sale 1,83 Ya, y el de y abajo. el otro me sale menos 3,83. Ya, Jonathan, ¿verdad? Jonathan, ¿cuál de los dos vas a utilizar? El de menos 3,83. Porque es el de abajo. Vemos que el de abajo nos da algo negativo y el de arriba nos da algo positivo y el problema nos dice que es el punto D está debajo de la cuerda. Entonces es este el de acá que nos interesa. ¿Ya? Tac, tac, tac. Entonces, el punto D va a ser en X3, ¿no? X no cambia. Y en Y, el que me interesa, menos 3, ¿cuánto? Perdón, 80 y... Menos 3,80 3,83. 83, ¿ya? Para ser un poco preciso. Entonces, este es el resultado que también me interesa. Ya tengo A, B y D, ¿ya? Esto de acá ya tengo. Lo demás es sencillo. Acciones, duplicar. Una vez que tengo A, B y D, y me fijo mi gráfico, lo que yo necesito es cuánto es la base. Y la base es la distancia entre A y B. Tengo AB. Tengo D. Que es 3,383. Y digo, necesito el área. El área es un medio de la base por la altura. La base es la distancia entre A y B. La distancia entre dos puntos sabemos que es la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, esta base va a ser, resto los x, 1 menos 5, 1 menos 5, resto los y, 1 menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Y gráficamente también vemos que eso vale 4. ¿Ya? Esto es 0 y esto me va a dar 4. 4 al cuadrado en raíz me va a dar 4. ¿Ok? Necesito la altura. La altura h es la distancia entre el punto F y el punto D. Según lo que justamente Santiago decía hace un momento, este punto F
tiene la particularidad que cuando yo proyecto, digamos, el centro, el punto F, esto lo corta a la mitad. Cuando yo proyecto el centro a una cuerda, siempre corta a la mitad. Entonces el punto F, ¿qué tiene en particular? Punto F es el punto medio entre A y B. Por lo tanto, OF vectorialmente es un medio de OA más OB. Esto hemos visto para hallar puntos medios. Vector, vector, sumo, la mitad me da el punto medio. Un medio de OA, que va a ser el vector 1, 1, OA, más OB, el vector 5, 1. Esto me va a dar 1 más 5, 6, la mitad 3. Esto me va a dar 1 más 1, 2, la mitad 1. Entonces F es 3, 1. ¿Ya? Una vez que tengo OF, una vez que tengo OF, H es la distancia entre FD. Ahora puedo sacarlo de manera vectorial. La distancia entre dos puntos, puedo formar una flecha que vaya desde F hasta D. Entonces tengo la flecha FD y el tamaño, tengo esta flecha FD y el tamaño de esa flecha es H, la distancia. ¿Ok? Puedo hacer eso. Entonces esto va a ser punta menos cola. La distancia, ¿quién está en la punta de FD? Está OD. ¿Quién está en la cola de FD? Está OF. La distancia entre dos puntos, la resta de estos dos vectores va a ser OD, que es esto de acá. Su manera vectorial va a ser 3 y 3,83. OF es esto que hemos hallado acá. 3, 1. Esto me va a dar 3 menos 3, 0. 3,83 menos 1 me va a dar 2,83. ¿Está bien? Un ratito. OF, sí. Esto es menos, ¿no? Acá me equivoco al copiar. D era 3, menos 3,83, ¿ya? Menos 3,83. Entonces acá va a ser menos 3,83. Menos 3,83 menos 1 va a ser menos 4,83. Finalmente, el tamaño de un vector es su parte x al cuadrado más su parte y al cuadrado. Todo en raíz. Y esto me va a dar lo mismo de acá. ¿Ok? Esto va a ser 4,83. Una vez que tengo esto, simplemente reemplazo, duplicar. El área es la base por la altura entre 2. Hemos hallado que la base es 4. Hemos hallado que la altura es 4,83. Entonces 4 por 4,83 entre 2. Y esto va a ser 2 por 4,83. Esto va a ser 9,66, creo. Esto nos daría como resultado final. ¿Dudas, preguntas? Ok. Nos quedaría
hacer un par de problemas más. ¿Ya? Nos queda solamente hacer un problema más. Ya hemos acabado con lo que es la circunferencia. Entonces, lo que podemos hacer es adelantar el examen el viernes, si es que les parece bien, o si no dejarlo para el lunes nomás. Podríamos terminar mañana el avance, dar el examen el viernes y así pueden dar examen de álgebra el lunes. Supuestamente, supongo que tienen álgebra el lunes, ¿no? ¿Qué han quedado con José Luis?